especialidades que bueno, de acuerdo a los casos clínicos que podemos ver. Vamos a comenzar, como dijimos, con la toma de muestra de orina completa, en la cual vamos a ver que la muestra de calidad tiene que ser de preferencia la primera orina en la mañana, previa aseo, para evitar cualquier contaminación que pueda haber, ¿no? Dentro de esta, la orina completa normalmente la pedimos para cuando hay una sospecha de alguna infección que puede provocar una cistitis, una infección urinaria por nitritos, ¿no? Convertido de nitratos a nitritos por bacterias. Entonces, en ese caso de esa situación, podemos solicitar la orina completa. Esta se puede obtener, ¿no? Por diferentes métodos, como hemos visto, mayormente que es la chorro medio. A ver, vamos a ver dónde están. Quiero ver dónde están. La toma de muestra. Ya. Chorro medio, catéter vesical y bolsa colectora pediátrica, ya, y punción suprapúbica. En la bolsa colectora entra tanto del paciente adulto como el paciente pediátrico, ya. La de mejor elección es la de chorro medio. ¿Por qué? Porque prácticamente lo recolecta el paciente, en este caso, ¿no? El responsable de la toma de muestras es el paciente, y para que pueda traer una muestra de calidad tiene que ser prácticamente con las indicaciones correspondientes que le damos a dar nosotros como personal de salud, ¿ya? De acuerdo a la explicación que nosotros le damos, el paciente se va a ir preparado para hacer su análisis con la muestra respectiva, ¿ya? Para esta toma de muestra, el paciente tiene que tener, ya sea hombre o mujer, un aseo prolijo de los genitales, debe ser bien con bastante agua, debe evitar utilizar papel eh, higiénico para secarse, ¿no? O toallas que sean multiusos, que no sea de uso único, eh, para evitar contaminación de la muestra. No tiene que topar los genitales, las paredes del frasco, la parte superior. La tapa no tiene que estar colocada sobre alguna superficie contaminada. Entonces, todos esos aspectos debemos ver porque eso prácticamente puede llegar a ser criterios de rechazo. Además de que en caso de pacientes pediátricos, como son la bolsa colectora pediátrica, eh, el paciente no tiene que tener talco, ¿no? Si es adulto, si es mujer, la paciente no tiene que tener talco. Hola, ¿tiene alguna pregunta? Ok. Si el paciente es adulto y es mujer, si está con su menstruación, prácticamente se rechaza, se espera que pase el periodo de menstruación porque también podemos ver un daño renal en la orina, lo vamos a ver con pacientes renales crónicos que podemos observar abundantes eritrocitos por un daño renal. Entonces, por ese motivo, cuando está el paciente con su estado de menstruación, las mujeres especialmente, se anota en observaciones, se coloca paciente cursando su primero, segundo, tercer día, no sé, creo cuántos días, creo que 5 o 6 días le viene a alguna persona su gestación, para que el médico valore de acuerdo al reporte que estamos dando, ¿no? Y no piense que es un daño renal, especialmente en personas jóvenes, que igual a partir de los 20, 21 se ve personas que están con daño renal y posiblemente hacer diálisis, ¿ya? Bueno, eso sería en cuanto a la toma de muestra. Cuando son pacientes hospitalizados, por decir, la punción suprapúbica, la bolsa colectora y eh, la punta de catéter, perdón, catéter vesical, ¿ya? Eso mayormente lo toma el personal de salud, ¿ya? Bueno, personal de salud capacitado en caso de la punción suprapúbica, ¿no? Esta es una de las mejores opciones que se puede tener para tener una orina completamente estéril, ¿no? ¿Por qué? Porque viene directamente a la vejiga y no pasa por el meato urinario ni por la uretra para contaminarse con flora uretral. Luego tenemos lo que es la toma de muestra por catéter vesical, que se coloca prácticamente dos pinzas alrededor de aproximadamente 5 centímetros de la zona genital y otros 5 centímetros antes de la llave de paso, y se coloca con una aguja sobre la llave que tiene o el absceso que tiene
esta sonda para aspirar de ahí la orina, ya se hace que el paciente orine y se aspira aproximadamente entre 5 a 10 ml para ser llevado al laboratorio para estudio. ¿Ya? Es posible que en esta orina encontremos levaduras, debido a que como tiene constante flujo y va directo desde la sonda del catéter, desde la vejiga hacia la bolsa, entonces todo lo que el paciente recolecta automáticamente va drenando por ahí, va llegando a la bolsa colectora. Puede ser que pillemos levaduras debido a que pasa constantemente agua y lo que necesitan las levaduras para desarrollarse es humedad. Entonces, en sí la manguera queda húmeda, ¿no? Y va pasando el tiempo y entonces adquiere igual el calor y todo eso va adquiriendo levadura. No es muy recomendable esta toma para estudios de cultivo, ¿no? Porque vamos a encontrar contaminantes. Y bueno, el colector pediátrico y de igual manera la bolsa colectora pediátrica, la mamá tiene que cambiar cada 30 minutos debido a que también cambian las situaciones, ¿no? La temperatura, el pH, la limpieza, el sudor del pacientito, del bebé. Entonces, por ese motivo se cambia cada 30 minutos la bolsa colectora, ¿no? Bien. Eh, bueno, eso sería más que todo con los criterios y toma de muestra de orina completa, ¿no? Tienen que tener en cuenta que el aseo prolijo es el estándar que tiene que tener el paciente para poder recolectar la muestra de, de calidad que nosotros deseamos obtener para estudio. Pregunto, ¿la codificación dónde tiene que ir del paciente? Según lo que les han enseñado en el centro. Y este es otro criterio de rechazo si hay una mala codificación. A los lados. En A el ver, frasco, ¿va en la tapa o en en el la cuerpo del tapita, frasco? en la tapa, En la tapa. en la A tapa. ver, Tapa, doctor. ya. En Lo ambos que lados. A ver, lo que me van a decir, lo que dicen en la tapa, una persona dígame por qué en la tapa y otra persona me dice en el cuerpo del envase, o sea, en el medio del envase, o otra persona me puede decir en ambas partes. Quiero escuchar su criterio para que ustedes me digan. Yo les puedo decir un sinfín de cosas que yo veo en laboratorio y me ha pasado, ¿no? Porque manejo personal técnico cuando reemplazo el área de urianálisis y cuando están de vacaciones, y me ha pasado. Yo tengo mi formación y prefiero tener un modo de trabajar, ¿cómo se puede decir? Un esquema de trabajo que me ha funcionado y evita varios errores. Pero quiero que ustedes me digan eh, por Se, qué en la tapa se pone primero. doctor en la tapa y en el cuerpo también del frasco. Ya, ¿por qué? ¿Por qué se pone así? Quiero que me Porque la, explique por qué. ¿Por qué le enseñaron? porque en la tapa pueden abrir todos los frascos y no pueden saber de cuál frasco sacaron esa tapa. Y es por eso que se pone en la tapa y en el frasco, para saber que la tapa sacó de ese mismo frasco. Ok, ya. A ver, otro criterio que tenga. Se coloca en el cuerpo porque cuando abren los frascos, mayormente la tapa lo ponen boca arriba y eso puede impedir, eso impide que sepamos de qué paciente es y si es hombre o mujer y cuánta y la edad también. Así que es preferible colocarlo en el cuerpo para que así uno se pueda fijar tranquilamente qué paciente, de qué paciente y qué código es y no confundirlo con otro. Ya. Lo que usted me dice es que en el frasco vamos a colocar nombre, edad, sexo y el código del paciente, ¿cierto? Sí, Uy, ya. Normalmente en laboratorio, no sé si en su laboratorio hacían eso, pero en laboratorio se maneja solamente iniciales y código de paciente, que sería el código único. ¿No? Más allá de si es hombre o mujer, se va a saber con el código, porque cuando ustedes comparan o revisan órdenes, se va con el nombre del paciente completo y se revisa las iniciales, si coinciden las iniciales con el nombre completo y si está de acuerdo a la orden de laboratorio, si le pide esa muestra, ¿no? Orden de laboratorio, porque me ha pasado
de que tengo la orina, pero en la orden no le pido orina, ¿no? Entonces el paciente lo dejó por demás y el técnico no se fijó que le dejó por demás una muestra y me dejaron una muestra y le pregunto, ¿se va a realizar o no se va a realizar? ¿Le pide su orden o no le pide su orden? ¿No? Entonces, no le pide su orden, llámenlo al paciente y pregúntenle, ¿se va a realizar? Tiene un costo adicional para que no gastemos reactivo y no gastemos. Entonces, o directamente con el médico, ¿no? Vino su paciente, doctor, mire, no le pidió orina, pero el paciente dejó, le realizamos, no le realizamos. Si el médico indica no, no se realiza. Si el paciente dice sí, hágamelo, aunque el médico no quiera, bueno, lo realizamos porque el médico, porque él va a pagar, ¿no? La prueba. Son, bueno, esos aspectos que yo necesito. Ahora eh, eso me decía su compañero en el cuerpo y en la tapa, ahora, porque lo que dicen en la tapa, ¿qué pueden decirme, jóvenes, de ese aspecto, el marcado en la tapa? Ya le han dado sus dos puntos de vista a su compañero, me parece bien, ¿no? Pero es muchos datos que hay que poner en el frasco, a menos que el paciente ya venga colocando su nombre completo de edad, ¿no? Les ayuda bastante en eso, pero no sucede muy seguido. Nadie ya se dieron cuenta los de la tapa lo que pasaba, si es que hacen solo en la tapa, hay mayor índice de error y causa de rechazo interno, ¿no? Porque son su compañera al principio. Si abren todos los frascos, no van a saber de cuál es, a menos que tengan un orden, pero en orina y le dicen, disculpe, joven o señorita, vaya a separarme el suero, no sé qué, encima de los frascos y no van a saber cuál es de cuál, ¿no? Porque empiezan a lavar o algo. Entonces, ha sucedido también a mí. Entonces, las muestras son completamente diferentes. No tengo la seguridad de que por eso a mí no me gusta que codifiquen en la tapa, me gusta que codifiquen en el cuerpo, del cuerpo directamente. Yo sé de qué paciente es, ¿no? Porque no me voy a memorizar cada color de la orina, no me voy a memorizar cada aspecto de la orina para identificar a mi paciente. Imagínense que le entran, por ejemplo, a mí me entran entre 50 a 60 orinas al día. Entonces, en el día, estoy diciendo, y en la noche aproximadamente leo como unas 15 20 orinas, ¿no? Entonces, es mucha información que yo me tengo que guardar de cada paciente, ¿no? No, el aspecto que tienen, por ejemplo, me han traído de un mismo paciente el mismo día dos muestras con aspectos distintos, uno que estaba con secreción y la otra muestra que estaba súper turbia porque había tomado medicación la paciente, ¿no? Y después una tercera muestra dentro del mismo día, mucho más clara, porque la paciente no me servía las dos muestras, una, porque estaba contaminada con secreción, dos, porque había tomado medicamentos y le dije que espere aproximadamente unas 4 horas, y tres, ya la orina muy diluida porque se puso a tomar agua de rechazo y que el paciente trae una muestra que no es idónea para estudio, ¿no? A pesar de que le dije que tenga una contención de orina que no se estimule a orinar y que espontáneamente le salga directamente natural, digamos, las ganas de orinar y orine y tras que la tenga la orina traiga al laboratorio, ¿no? Bien, eso es más que todo el control de calidad que ustedes pueden tener en la toma de muestras, ¿no? Ah, hay que tomar en cuenta que deben evitar la contaminación con flujo genital en el caso de las mujeres. En el hombre, cuando el hombre tiene el prepucio, ¿no? En este caso que recubre el glande muy grande, el saco, es decir, puede ser que no sea circuncidado prácticamente el paciente, porque le hacen circuncisión cuando el saco es demasiado grande. Entonces puede haber mayor riesgo de contaminación, que puede ser un saco de bacterias o de levadura, ¿no? Que puede ser.
un contaminante, en este caso de la orina. ¿Ya? Bueno, eh, lo que es el catéter vesical hay que tomar en cuenta que es una toma de muestra invasiva para el paciente porque se coloca un dispositivo que arrastra la flora uretral desde adentro del meato urinario hacia la vejiga. Entonces puede llevar bacterias pegadas al meato urinario, del meato urinario hacia la vejiga, ¿no? Puede ser que contamine la muestra de la vejiga, en este caso en pacientes hospitalizados. No sirve esta técnica mucho, por eso y no es muy recomendada, porque puede producir una sepsis eh, por una infección urinaria a través del catéter vesical, ¿no? Bien, bueno, dentro de los conservantes que vemos en la orina, como vemos ahorita en la orina normal, no vemos ningún conservante porque el mejor conservante es la temperatura ambiente que puede estar máximo. Debería estar 1 hora a temperatura ambiente, pero máximo se puede esperar 2 horas. ¿Por qué? Porque ya como es un caldo que tiene nutrientes, tiene una temperatura, ¿no? Tiene un pH, entonces puede desarrollar la proliferación de las bacterias hasta máximo 2 horas, ¿no? Si el paciente vive muy lejos o no puede ir muy rápido al laboratorio, hasta un máximo de 4 horas puede ser refrigerado, ¿no? Pero no se recomienda mucho por el tema de algunos parásitos que ya se van degradando con el tiempo. Por ejemplo, las trichomonas que pueden presentar en orina por una contaminación con flujo genital. Si la paciente tiene trichomonas, no se va a ver en la orina, ¿ya? Hay pero conservantes químicos como el cloruro sódico para la glucosa, el aceite de parafina para las pruebas de acidificación, la clorexidina para igual el análisis de la glucosa, y esta evita el crecimiento, estabiliza, quita el mal olor y mantiene las células formes de los parásitos y cualquier aspecto que se pueda ver en la orina. El timol, igual para la degradación de las sustancias de las proteínas, ¿no? En este caso. Bueno, la pregunta de examen, como les dije, las fuentes de errores y los principales criterios de rechazo que puede haber son la limpieza de los genitales inadecuados, frascos sucios, que hay algunas veces que los pacientes agarran y orinan en un frasco, lo llevan y se lo rechazan porque no cumplió con alguno de los aspectos, botan la orina en el inodoro y van y enjuagan su frasco en agua, lo llevan a su casa, que lo pasan por agua hervida y traen el mismo frasco, ¿no? O a veces traen un frasco viejo y antiguo porque no se pueden comprar en la farmacia, ¿no? No tienen tiempo a veces para comprar, a veces los ancianitos, ¿no? Las personas de la tercera edad traen en frascos viejos o sucios, o traen en vasos desechables, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Traen en vasos desechables, traen en las bolsitas, en unas bolsas, eh, bueno, diferentes variedades, entonces son fuentes de contaminación que puede tener la muestra, ¿no? Tiempo prolongado entre la recolección y la entrega al laboratorio, que no pase más de 2 horas, descarte incompleto al inicio y al final de la emisión. Al inicio porque barre la flora uretral y al final porque cuando terminamos prácticamente de orinar, tanto hombres como mujeres, hacemos ¿cómo les puedo decir? Tanto el hombre como la mujer, para que no, la última sensación como que empuja, en este caso, ¿cómo les puedo decir? No es, bueno, como cuando vamos al baño tenemos una pujación, en este caso, para miccionar hasta lo último, ¿no? Que cae la gota, entonces barremos un poco igual de flora, entonces no sirve como contaminante, al final de la micción se desecha el último chorro igual, ¿no? Por eso se dice chorro medio. La materia fecal en caso de los pacientes pediátricos, la sangre menstrual en pacientes femeninos y el talco contaminan la orina, ¿no? Y bueno, cuando hacemos un control de calidad de la
muestra, de la toma de muestra prácticamente vemos que el paciente haya cumplido con todo lo establecido, ¿no? El estándar de la toma de muestra. Eso sería todo en parte a lo que es la toma de muestra de orina completa. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Hola, hola. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Bien, vámonos ahorita a orina completa, orina de 24 horas. En la orina de 24 horas, a diferencia de la orina de la orina casual, en este caso, ya eh, tienen que ver el procedimiento. Para la primera, desechar el primer chorro, para esta segunda es prácticamente eh, uy, es desechar la primera orina de la mañana y anotar la hora, ¿no? De eso se trata prácticamente una de las diferencias. Ah, ahora sí. Me dicen por favor si se nota la... Estoy compartiendo de mi celular porque no sé qué le pasa a mi computadora. Sigue en color negro, no sé por qué. Ya. ¿Se nota la diapositiva de orina 24 horas? Sí, sí, se nota. ¿Ya? Bueno, ya. Estábamos hablando, se desecha la primera orina en la mañana, em, se recolecta toda la orina de 24 horas, ¿no? Incluyendo por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana, descarté la primera orina, anoto 6:05 porque descarté la primera orina. Hasta las 6:05 del otro día, este, voy a recolectar la orina. Si mi primera orina de la mañana termina a las 6:15, 6:30, entra la primera orina de la mañana, como orina de 24 horas, no necesariamente corto hasta las 6:05. ¿Ya? Eso lo llevo prácticamente al laboratorio, ¿no? En caso de que me pida una de las pruebas que es exigente en cuanto al peso y la talla, como es el Clarence o la creatinina de 24 horas, llevo peso y talla. Esos datos son importantes, por favor, para que tomen en cuenta, ¿no? Cuando me pide el médico una orina de 24 horas, cuando sospecha de una glomerulonefritis, cuando hay un fallo en la filtración glomerular, como en el caso de la nefritis crónica, del un daño renal crónico, ¿no? Que el paciente puede llegar a realizar, ¿no? ¿Qué pruebas normalmente van a pedir en estos casos? Son la proteinuria, microalbuminuria, van a pedir, o albuminuria de 24 horas, van a pedir el clarence de creatinina, ¿no? Que son prácticamente indicadores renales en este caso, ¿no? Acompañados de urea y creatinina en sangre, ¿ya? Tomando en cuenta que para la toma de muestra de creatinina de 24 horas, el paciente tiene que ir preparado al laboratorio sin hacer ejercicio, sin tener actividad física, en este caso sin consumir suplementos a base de creatinina, ¿no? Carnes magras, entonces pueden llegar a alterar, en este caso, la prueba de creatinina de 24 horas. Se le va a tomar dos tipos de muestras, recepcionar la orina de 24 horas y tomar una muestra de sangre para obtener el dato de suero, creatinina en suero, ¿ya? Creatinina sérica. Para la de proteinuria, la misma preparación, solamente que el paciente tiene que recolectar la orina de 24 horas, no necesitamos absolutamente nada más, no necesitamos peso y talla para la prueba de creatinina de 24 horas. De igual manera, cuando es, por ejemplo, la orina de calciuria, el paciente tiene que tener una dieta estricta, baja en calcio, ningún producto lácteo ni suplementos de calcio como medicación para la alteración de la prueba, ¿no? Eh, Luego tenemos lo que son electrolitos en orina, que igual se recolecta la orina de 24 horas y se lleva a laboratorio y de ahí prácticamente se alicuota
y se toma un poco de la orina, del sobrenadante de la orina y se hace una dilución 1 en 5 para poder obtener el resultado de la orina completa, ¿no? Luego tenemos lo que es los metales pesados, ¿no? Para ver, por ejemplo, el mercurio, para observar. El paciente no tiene que tomar crustáceo porque prácticamente nada de comida marina ni crustáceo, porque son altos alimentos contaminados con mercurio a nivel del mar, ¿no? Cuando vamos a obtener igual lo que son el ácido vanilmandélico, que igual tiene otra prueba que se puede observar dentro del laboratorio, que tiene que tener una dieta estricta en café, cacao, eh, chocolate, medicaciones, porque va a haber prácticamente las catecolaminas, ¿no? Es una prueba adrenérgica que va a medir prácticamente el nivel hormonal y ciertos metabolitos de la, de la orina, entonces hay que tener esa preparación estricta. Recordando que el ácido clorhídrico es utilizado, por ejemplo, en el calcio, es utilizado, si no me equivoco, en el ácido vanilmandélico, ¿no? Como conservante químico que necesita esta prueba para poderse llevar a cabo, ¿ya? En algunos tiene el hidróxido de potasio, otros tienen el ácido bórico como conservante químico, pero mayormente vamos a pedir la preparación del paciente y los conservantes de ciertas pruebas que pueden tener conservantes químicos, como le dije en la defensa, ¿ya? Puede entrar, como también la preparación para que ustedes tomen en cuenta. Criterios de rechazo del paciente: si pierde una gota de orina en el día, ya no me sirve la muestra porque necesitamos el volumen total de todo. Ya no pueden aumentarle agua al paciente porque nosotros necesitamos prácticamente que el paciente eh, coloque todo el material. Si tiene un envase que no es el adecuado, como frasco pastilleros, bolsa, un balde, a veces traen un tupper, a veces traen una botella de Coca-Cola, ¿no? Que ni siquiera la lavan, entonces tampoco no nos sirve. ¿Por qué? Porque son contaminantes, especialmente si vamos a medir glucosuria en orina de 24 horas, no sirve esa muestra, ¿ya? Eh, es importante que Doctor, cada pruebita que doctor, le una pide, pregunta. dígame. Lo que es el recipiente para 24 horas, dice 2 litros. ¿En qué recipiente entonces serían? Normalmente hay unos envases, como lo han visto aquí atrásito, que son de boca ancha, ¿ya? No me gustan los patos porque los patos queda orina. Esto, ay, se me fue, ya. No sé por qué no me entró ya. Pero hay unos recipientes boca ancha que tienen esto de acá, ¿ya? Estos recipientes aquí boca ancha que son de 2 litros hasta 3 litros ya vienen hoy día. ¿Ya? Pero estos patitos de abajo, eso no me gusta porque supuestamente algunos pacientes orinan y de ahí se agarra la orina y se vacía el envase principal, pero queda restos de orina en el pato, entonces no sirve como transporte. No me gusta que utilicen eso porque se pierde cierta cantidad, aunque sea mililitros, varía con el resultado de la prueba, ¿no? A menos que o chata, esto se puede eh, si tiene la capacidad de 2 litros, pues en eso lo pueden llevar directamente al laboratorio para estudio, ¿ya? Si son pacientes masculinos, ¿no? Les digo mayormente, aproximadamente ellos, cuánto creen que ellos eliminan al día y bueno, en una botella de 3 litros de agua, ¿no? El agua, como es agua desionizada y no contaminante de estas botellas de agua Vital, ya se puede eliminar el agua por completo, se deja unas 2 horas en la botella volcada para que salga todo el agua de la botella y ahí pueden recolectar, ¿no? Que no sería lo ideal, pero hay pacientes que no tienen para comprarse o no pillan el frasco de 24 horas, ¿ya? Algunos optan por traerlos en tuppers. Ah, pero igual, digamos, ¿no? Algunos tuppers no son completamente limpios
este, los compran en la feria o y esos son tan contaminados, entonces tampoco no es un conveniente, ¿no? Y para mí lo principal es el envase de orina de 24 horas. Pero pueden traer, como le digo así, igual no me ha alterado mucho en botellas con agua, ¿no? Pero sí con Coca-Cola o todo eso, sí puede llegar a